6 de cada 10 empresas sufrieron en el último año ataques internos. Ataques generados por insiders cuyo principal objetivo era el robo de información sensible. Soy Maximiliano Cantis, experto en ciberseguridad de la firma Safetica. Somos una empresa que nos dedicamos 100% a evitar la fuga de información desde hace muchos años. Tenemos un origen checo y desde ahí desarrollamos aplicaciones para evitar la fuga de información. Por un error humano terminaron compartiendo información de 147 millones de personas, información personal y financiera. La empresa tuvo que pagar alrededor de 425 millones de dólares para ayudar a la gente afectada por el incidente, de quienes se compartió información muy sensible financiera y se expuso en internet. Entonces, todo lo que sucedió acá se dio por un error humano. Uno cuando piensa en fuga de datos se imagina a un insider, que es esta figura que resume el origen del ataque interno, y se imagina a una persona, a un delincuente buscando robar información de manera intencional, que es un escenario posible. Pero fíjense que el 80% de la pérdida de información interna ocurre por error humano. Y estos errores que se dan a nivel global, como veíamos recién, tienen diferentes caras, tienen diferentes facetas, tienen diferentes orígenes. Y los motivos por los cuales ocurren estos errores los podemos enumerar en algunos. Estos son solamente algunos. Por ejemplo, por descuido. ¿Qué significa descuido? Bueno, estamos a 1000 trabajando, estamos enviando un correo electrónico a, por ejemplo, nuestro CFO y queremos enviarle los extractos bancarios para que termine de consolidar la información financiera, y mi CFO se llama Pablo.Echeverry, supongamos, pero también tengo en mi libreta de direcciones a Pablo.Enríquez, que es una persona externa, y sin querer, en el momento de tipear este dato, la información del correo electrónico, y adjuntar los extractos bancarios y de las tarjetas de crédito, lo mando a esta persona externa y no al CFO. Ese descuido no solamente es costoso, sino que no sabemos el impacto que puede tener porque no sabemos a quién realmente se lo estamos enviando. Falta de competencia y conocimientos en tecnología. Bueno, no todas las áreas conocen tecnología, evidentemente. Y muchas de las herramientas que las empresas tienen implementadas, como por ejemplo herramientas de cifrado para enviar correos, no siempre son utilizadas. Entonces, este conocimiento reducido en temas de tecnología, ni hablar en ciberseguridad, genera brechas también para la fuga de información. Los invito a ustedes a imaginar situaciones similares en sus empresas. Y en esas situaciones similares podemos pensar, por ejemplo, salir a almorzar y apoyar un USB en la mesa del restaurante y levantarnos e irnos y dejar la información, tal vez de una base de datos, de un backup incluso. En esos descuidos se da la fuga por un error. Si me parece es aquel escenario en donde un colaborador tiene que compartir un business plan y en lugar de usar los canales tradicionales dice, voy a hacerla más fácil, ¿no? Me voy a ir por WeTransfer, servicio gratuito en la nube. La persona, el colaborador, termina subiendo a un espacio totalmente fuera de control, fuera del alcance de cualquier CISO y administrador, nada más ni nada menos que el business plan. Los errores tienen que ver con un montón de situaciones. Los invito, como les decía recién, a imaginar cuáles errores podrían ser. Cuando vemos a toda esta gente en el slide como potenciales errores humanos, ¿no? O personas que podrían cometer errores como los que comentamos, dentro de esas personas también hay otras caras. Hay otro 20% que explica la fuga de datos desde otro lugar. Muchas veces esa cara tiene una intención completamente diferente. En donde ya acá estamos en temas donde aparece la falta de ética y la ilegalidad. Es importante que pensemos en que hay comportamientos digitales que son riesgosos. Hay comportamientos digitales que hay que empezar a monitorear porque el insider con esta intención de robar abiertamente va avisando digitalmente. Es un aviso digital que hay que detectar, así lo podríamos resumir, pero vamos a algunos ejemplos de la vida real. Lewandowski, este ex empleado de Google, estaba trabajando en un proyecto muy importante sobre estos vehículos que pueden conducirse sin chofer de manera automática. Era un proyecto
muy, muy importante en Google en ese momento, muy, muy secreto, muy estratégico, y esta persona se va a trabajar a Uber con una cantidad de información sobre su propio, no su propio proyecto, pero sí donde él había estado trabajando y que le permitió tomar todo este contenido y grabarlo, guardarlo y llevárselo. ¿Para qué? Para tener una ventaja en su nuevo empleo. Y Google había perdido 1.5 millones de dólares. Independientemente de eso, acá hay una serie de motivos también que podemos enumerar. Intenciones maliciosas se apalancan, por ejemplo, en situaciones de iniciar su propio negocio. Es decir, una persona trabaja en una empresa y dice, bueno, voy a armarme un negocio parecido al de la empresa en la cual estoy. Entonces, para achicar el tiempo en el resultado positivo económico, me voy a llevar información sensible para utilizar en mi nueva empresa. También hay otros motivos de índole personal, como la venganza, una mala relación entre el colaborador y algún gerente por no cumplimiento o malos entendidos laborales, que dice, bueno, listo, entonces me hicieron esto, entonces yo hago esto, y bueno, y en definitiva la empresa termina teniendo estas consecuencias o sufriendo estas consecuencias. Venderlos a un competidor, así abiertamente, agarrar una base de datos y venderlos a la competencia, decirle, bueno, mira, vos vendés este producto, estos productos los compró en esta empresa, los podés llamar, estos son los contactos para poder venderles tu producto, mostrarles por qué ustedes son mejor. Todo eso tiene un valor, lamentablemente tiene un valor de mercado y muchos empleados o colaboradores o ex colaboradores, ya ahí cambiaría la palabra de colaborador, ¿no? Todo lo contrario a ser un colaborador termina vendiendo esta información de manera totalmente ilegal, poco ética. Acá los invito también a pensar en esto. ¿Cómo salen los datos sensibles a las empresas de ustedes? ¿Hay identificación de esos datos sensibles? ¿Cómo saben cuando un dato es sensible y cuando un dato no? ¿Y quién tiene acceso? ¿Por qué? ¿Y durante cuánto tiempo tiene acceso? ¿Y hacia dónde pueden mover esos datos? ¿A través de qué servicios en la nube? ¿A través de, por ejemplo, de qué manera se pueden compartir esa información? En otros escenarios, los colaboradores o ex colaboradores creen que esos datos les pertenecen. Entonces, al haber generado datos sensibles en su tiempo de trabajo, dicen, bueno, esta base de datos de clientes la generé yo cuando trabajaba en la empresa, sin tomar conciencia de que esos datos le pertenecen justamente a quien pagó ese salario, a quien hizo esas inversiones en tecnología, bueno, a la empresa, básicamente. Entonces, fíjense que los motivos, podemos compartirlos o no, pero son motivos que empujan a la acción negativa, en este caso, que es robar información. Que en empresas de renombre, también ha sucedido. Entonces, puede suceder en cualquier ambiente corporativo. Entonces, estamos hablando de situaciones reales que ustedes también pueden haber vivido y por eso estamos acá, ¿no? Para pensar qué del mundo real nos puede estar tocando. Y hablando del mundo real, recuerdo puntualmente una gran empresa de salud en donde sistemáticamente había un empleado que enviaba bases de datos a una cuenta de WhatsApp propia externa, ¿no? Que eventualmente lo usaría en su próximo empleo. Recuerdo que no tenían una política de monitoreo en el uso de WhatsApp Web. Estaba totalmente abierta esta aplicación porque ellos la usaban para el trabajo, pero no monitoreaban si estos datos, qué datos salían. No clasificaban la información sensible. Entonces, WhatsApp Web se transformó en un vehículo, en un canal de fuga de datos por excelencia. Desde Séptica podemos ayudarlos definitivamente en estos escenarios instalando un módulo en los equipos y activando nuestro módulo Discovery. El módulo Discovery lo que empieza a hacer es justamente registrar el movimiento de la información. Nuestra herramienta permite ver cómo los datos se van moviendo, a dónde se copian, si van por Gmail, si se copian a un USB, si se imprimen, pero también permitimos y ayudamos a las empresas que utilicen nuestra herramienta para clasificar información sensible. Eso también es parte del Discovery. El Discovery no es el control.
activar el Discovery permite a las empresas justamente poder estar registrando el comportamiento del usuario. Imagínense el ejemplo de Google, que si Google hubiese observado que esta persona estaba sistemáticamente copiando parte del proyecto en algún dispositivo, sacándolo de la compañía sin ningún tipo de control. Tal vez la fuga de esos datos sensibles de ese proyecto se podrían haber evitado. Y eso tiene que ver con esto, ¿no? Con monitoreo del comportamiento del usuario. Ese es el valor o uno de los valores más fuertes que tenemos en Safetica, diagnosticar cómo se están comportando los usuarios con la información sensible. Nosotros, una vez que diagnosticamos, una vez que mostramos cómo es el comportamiento de los usuarios y dónde están los riesgos, pero una vez que entendemos dónde está el riesgo, tenemos que aplicar controles. Y ahí sí aparecen las famosas políticas de DLP. Nosotros, a diferencia de otras propuestas, arrancamos al revés. En lugar de crear políticas de manera irracional, le presentamos al cliente con nuestro Discovery qué es lo que está pasando, dónde están los riesgos, clasificamos datos sensibles y después sí, como estamos acá, creamos políticas de control. Por ejemplo, en Microsoft Teams, si decidimos compartir un dato sensible que no esté autorizado, lo vamos a poder bloquear de esta manera. Lo mismo en la salida al correo de Gmail, si vamos a enviar, no sé, una historia clínica en el caso de un hospital. Si hay alguien enviando a una dirección de Gmail una historia clínica, seguramente el hospital, la clínica o la entidad de salud debería bloquear la salida de un dato tan personal, tan privado, propenso y a favor de generar diferentes fraudes. Es una necesidad imperiosa hacer este bloqueo. Y no solo ahí, sino también en las capturas de pantalla, porque el contenido y los canales de fuga son muy variados. El tema es tener control, el tema es saber dónde, por qué, cuándo, a quién aplicar esto. Y en el caso incluso, recordamos que el 80% de la fuga se da por error, fíjense que en aquel escenario de pereza, realmente podríamos empezar a hacer controles en las salidas a WeTransfer, por ejemplo, para que un plan de negocios no salga. Definitivamente un plan de negocios por WeTransfer es casi un suicidio comercial, ¿no? Pero hasta ahí una parte. La otra tiene que ver con la educación del usuario final y es ahí donde también nuestras políticas de notificaciones, nuestros mensajes para el usuario final se vuelven súper importantes. Súper importantes. ¿Por qué? Porque el usuario empieza a entender que lo que hace tiene consecuencias, que si saca un dato sensible y lo copia a alguien que no está autorizado dentro de la organización, entonces el usuario va entendiendo, entonces quiere decir que hay un control de lo que hago, que hay un control de estos datos que se mueven, que soy responsable de ese impacto si se llegaran a fugar datos sensibles que impactan a la empresa, pero también me impactan a mí como empleado. Y también para que el empleado sepa que la empresa lo está cuidando, porque una de las responsabilidades de las corporaciones es cuidar a los ciudadanos del país en donde se desempeña. Y es ahí donde desde Safetica liberamos nuestro valor. Nuestro valor es dar visibilidad a esos riesgos, controlarlos, pero también educar al usuario final. Mi nombre es Juan Carlos López y soy el Product Manager de Safetica para Latinoamérica y te invito a ver nuestra tecnología. Lo que ustedes ven en la pantalla es la consola de administración de Safetica. Hay un punto muy importante, es cómo vamos a empezar a auditar. Si nosotros empezamos a auditar a un usuario, vamos a bajar el índice de muy posiblemente un falso positivo, posiblemente todo lo que tenga que ver con el core del negocio, que no lo detengamos, que eso es muy importante en la actualidad. Si tenemos ese tipo de conductas totalmente perfiladas y empezamos a verificar o analizar cuáles pueden ser ahora sí los vectores digamos, de aplicabilidad de una política, lo vamos a conseguir de una mejor forma. Tenemos el módulo Discovery. Dentro del módulo Discovery hay algo que se llaman algunas configuraciones que van a tener los usuarios. ¿Qué tipo de aplicaciones está utilizando? ¿Qué tipo de dispositivos conecta? Páginas web, impresión, tráficos de red, qué tipo de correos electrónicos envía o recibe, o cuál es el movimiento de los datos. El DLP es una estrategia de seguridad y es empezar a limitar el movimiento de un dato. Ustedes pueden observar que en cada uno de los puntos que ya mencioné es donde muy posiblemente puede transitar un dato.
A través de una aplicación un usuario puede cometer una infracción en fuga. Entonces acá lo que hacemos es empezar a atar. En cada una de las estaciones de trabajo se va a instalar un agente. Ese agente es totalmente imperceptible. No se va a poder desinstalar, no se va a ver un ejemplo en panel de control y nos va a traer este tipo de información. Acá empezamos a observar cómo es la usabilidad de software del usuario. Digamos, Google Chrome se utiliza por más de 470 horas. Safetica muestra todo lo que tenga que ver con cuál fue el nombre del usuario, el equipo, proceso de invocación, fecha y hora. También los dispositivos son muy importantes analizarlos. Los podemos segmentar, los podemos colocar en zonas militarizadas, o sea que permitimos o denegamos el acceso a este tipo de dispositivos. Y esos son como los números de serie o los identificadores de ese dispositivo para ingresarlos automáticamente en nuestros sistemas de defensa. Páginas web. Nos pasa mucho en la región y es, bueno, tenemos Office 365. Entonces vamos a colocar acá un ejercicio. Cada uno de ustedes hace parte de la organización Safetica y nuestro sistema de correo electrónico es Office 365. Pero empezamos a indagar un poco más la usabilidad o la trazabilidad que lo que está haciendo un usuario y empezamos a detectar que los usuarios están navegando en mail de Google, bueno, mail.google.com. El usuario está teniendo tendencias de logueo sobre un correo electrónico personal. La pregunta que les quiero hacer es, ¿será que eso repercute también en un riesgo? ¿Será que la información, si no se está totalmente perfilada o clasificada, no la pueden cargar a este tipo de contenedores? Acá empezamos a detectar todo lo que tenga que ver con impresión, cuáles son los usuarios que más están imprimiendo, el nombre del documento, nombre del dispositivo, aplicación. También podemos colocar control de navegación. Tráficos de red, también es importante analizar qué tipo de aplicaciones cargan o descargan cierto tipo de información. Todo lo que tenga que ver con los correos electrónicos entrantes o salientes también van a ser verificados. En este caso, cuáles son los destinatarios, cuáles son los asuntos, el detalle, etcétera. Y todo lo que tenga que ver con un movimiento de los datos. Cuando abren, copian, mueven, eliminan, descargan, renombran, etcétera. El caso que mencionó Max con respecto a que este empleado estaba llevando cierto tipo de información privada o confidencial de esa entidad, se detectó solamente por darle trazabilidad en una operación. Esta persona lo que hizo fue, siempre tenía un alto pico, sobre la usabilidad de una aplicación para carga siempre a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Cuando empezamos a concatenar todos este tipo de logs o eventos, empezamos a evidenciar que, digamos, un ejemplo, el navegador lo están utilizando frecuentemente este usuario con una alta carga en gigabytes, pero también en la parte de archivos se empezó a evidenciar que en la parte de subir a la web se encontraron registros de que estaban direccionándolo a WhatsApp. Y no solamente a WhatsApp, también lo está direccionando a WeTransfer. Entonces, Safetica, este es un dashboard ya orientado a web, en donde todo el tipo de analítica se convierte en algo más light, más sencillo de visualizar. ¿Cuándo fueron enviados los archivos? ¿A través de qué tipo de canales de comunicación? ¿Cómo los empleados están utilizando su tiempo o su espacio de trabajo? ¿A través de qué tipo de aplicaciones? ¿Cuáles son los equipos que muestran mayor inactividad? User Behavior también para empezar a detectar cuáles son las actividades improductivas. Recuerden, Gmail acá está detectado como actividades improductivas. Actividades de los usuarios. ¿Cuáles son las actividades de los usuarios que más están haciendo? Tendencias. Dentro de la parte de tendencias es muy, pero muy importante empezar a visualizar lo siguiente. ¿Qué pasa con las búsquedas de empleo? Todos nosotros somos personas de hábitos. Hay una persona que le cae mal el jefe, que no le están pagando lo que debería hacer, cambia su forma de pensar y va a empezar a buscar un empleo. ¿Qué pasa cuando ese usuario llega, saca los datos, se los lleva para desempeñar mejor su próximo empleo? Vamos a imaginar lo siguiente. ¿Cuántos datos no habrá perdido cada uno de nuestras organizaciones por tener estas fugas de información y que en la actualidad no pueden ser identificados? Bueno, acá quiero compartir algo muy rápido, una política de control. Acá vamos a colocar esta parte que se llama datos. Listo, en este caso yo tengo acceso a un archivo que es de cuentas bancarias, tiene diferentes passwords, lo quiero compartir, ¿sí? Pero ustedes lo están viendo la pantalla en negro. Eso quiere decir que el control del DLP está funcionando correctamente. Solamente la persona a la cual está destinada a compartir este dato lo está observando. Por supuesto, ustedes no lo están viendo, pero yo les quiero mostrar, digamos, un ejemplo y es, yo acá le estoy dando a imprimir y así es como se va a empezar a observar. Bueno, ustedes van a ver un pop-up de una alerta o un mensaje, ¿no? No se pudo hacer una impresión. Si yo le tomo una captura de pantalla, se va a empezar a observar también en negro. Así vamos a llevar un control aún más exhaustivo.
No todos los archivos van a tener este control. Recuerden, hay que tener un sistema de clasificación de datos y, por supuesto, los datos de un valor estratégico para la organización hay que empezar a proteger. Este tipo de informe se genera automáticamente desde el sistema de Safetica. Ustedes van a empezar a encontrar todo lo que tenga que ver con alcance de la auditoría, cuáles son los datos que están siendo evaluados, cuáles son los movimientos de los datos. Cualquier tipo de persona lo puede interpretar. O sea que se convierte en un informe gerencial. Empezamos a encontrar acá diferentes tipos de categorías, cuáles son los datos más comunes, recomendaciones, dispositivos o archivos que fueron transferidos a un dispositivo externo, las evidencias. Acá lo que se hace es tener un consolidado o un resumen y colocamos mostrar registros detallados en Web Safetica, que es la zona web que vimos, para que ustedes puedan observar a profundidad cada uno de los eventos. Con este informe lo que hacemos también es presentar a cada uno de ustedes este tipo de evaluaciones, este tipo de assessment. Entonces los invitamos a las personas que están interesadas a que puedan probar nuestro producto. Nuestro producto lo podemos instalar un mes. Ustedes pueden observar dentro del diagrama, ¿cierto?, que en la primera semana vamos a hacer un proceso de implementación de nuestro módulo de Discovery. El módulo de Discovery, ¿qué es lo que significa? Todo lo que tenga que ver con la auditoría del usuario. Después pasamos a la segunda semana, en donde vamos a empezar a configurar política de DLP, seguimiento de archivos. Vamos a tener como todo este tipo de respuesta a lo que se está sometiendo con nuestra solución. La tercera semana es donde vamos a empezar a hacer la extracción de este tipo de informes. En la cuarta semana, hacer la presentación de los resultados.